querida tutor y compañeros de grupo. De manera respetuosa me dirijo a ustedes. Mi nombre es Heidi Milena Rosada Chacón, estudiante de Tecnología y Radiología e Imágenes Diagnósticas del CEAD en Otague. En el día de hoy voy a hablarles de las biomoléculas, su clasificación y función de las mismas. Empezamos por decir que las biomoléculas son los compuestos químicos que forman la materia viva. También resultan de la unión de los bioelementos por enlaces, entre los que se destacan los de tipo covalente. Enseguida vamos a ver los tipos de enlaces químicos que hay entre las biomoléculas. A continuación existen dos tipos de enlaces químicos, como lo son las orgánicas y las inorgánicas. Las orgánicas están formadas por carbonos al que se unen al menos hidrógeno y oxígeno, y en muchos casos nitrógeno, fósforo y azufre. Y las inorgánicas están formadas por distintos elementos, pero su componente principal no siempre es el carbono. Siendo el agua el más importante, se forman de manera ordinaria por la acción de distintas fuerzas físicas y químicas. En el día de hoy vamos a centrar sobre las moléculas orgánicas, ya que dentro de ellas están los carbohidratos, los lípidos y proteínas, los ácidos nucleicos que se encuentran en la vía de actividad. Comenzamos sobre los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Son una molécula que está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno. Son uno de los principales nutrientes en la alimentación, ya que ayudan a proporcionar energía al cuerpo, y se pueden encontrar tres principales tipos de alimentos, como son los carbohidratos en los alimentos, los azúcares, los almidones y las fibras. Nuestro cuerpo necesita estas tres formas de carbohidratos para funcionar correctamente. En el caso de los azúcares y almidones, se convierten en glucosa, que las conocemos como el azúcar. El azúcar en la sangre, que comúnmente llaman, y la fibra es la parte de alimento en la que el cuerpo no se descompone. Puede tener un peso saludable y es muy importante. Están formados por moléculas de carbono y oxígeno, como lo dije anteriormente. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque poseen fósforo y nitrógeno, y en menor cantidad azufre. Dentro de sus funciones podemos encontrar la reserva de agua, estructura, producción de calor y transporte de líquidos, desde el intestino hasta su lugar de destino. ¿Cuáles son las características de los líquidos? Comenzamos por decir que son insolubles en agua, disolvente polar, y solubles en disolventes orgánicos, apolares, como el benceno, el éter, el alcohol, las cetonas, la gasolina, etc. Suelen ser grasos al tacto, pero menos resistentes que el agua. Los lípidos se dividen en dos clases. Por un lado, saponificables y no saponificables. Los saponificables son los simples, como los ácidos grasos, las grasas y las ceras, y los compuestos, como los fosfolípidos y los lipolipídios. Los no saponificables son los terpenos, los esteroides y la prostaglandina. Los saponificables son aquellos líquidos que pueden descomponer en ácidos grasos y alcohol, porque se puede hacer jabón con ellos. Los líquidos insaponificables no poseen ácidos grasos por ser terpenos, esteroides y prostaglandina. Continuamos hablando de proteínas. Las proteínas, llamadas también prótidos. ¿Cuál es la estructura de las proteínas? Están dentro de las biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden contener fósforo y otros. Dentro de sus funciones podemos encontrar una estructura, un transportador inmunológico, hormona contráctil y enzimático o biocatalizadora. Constituyen principalmente nutrientes para la formación de los músculos del cuerpo. Dentro de sus características encontramos
que podemos encontrar que son muy específicas y en su ausencia no tienen lugar a las transformaciones químicas. Los humanos no digerimos la celulosa porque nos falta la enzima correspondiente capaz de descomponerla en sus unidades de glucosa. Seguimos con su clasificación. Las proteínas se clasifican según su composición, que pueden ser de manera simple o conjugada. Simple cuando son aquellas por hidrólisis producen solamente aminoácidos, un ejemplo la buiquitina. Las proteínas conjugadas tienen un componente que no es aminoácido, denominado grupo protético. Este componente puede ser un ácido nucleico, un lípido o un azúcar, simplemente un ion inorgánico. Un ejemplo de proteína conjugada son la mioglobulina, la hemoglobina y los citoplasmas. Según su forma, las proteínas se dividen en dos tipos, las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Si un tipo de proteína se dice que hay una dimensión mayor que las demás, se dice que son proteínas fibrosas. Este tipo de proteínas fibrosas tengan además funciones estructurales. En las proteínas globulares, su cadena se encuentra enrollada sobre sí misma. Esto da lugar a una estructura que es esférica y compacta en mayor o menor medida. Por último, las proteínas se clasifican por su función biológica, de entre las cuales encontramos la función estructural, donde las membranas celulares son estructuras que contienen una alta proporción de proteínas como el colágeno. También encontramos la función transportadora, que son las proteínas sanguíneas transportan lípidos, por ejemplo, el colesterol. La hemoglobina transporta el oxígeno en la sangre. Continuamos con la función inmunológica, que son anticuerpos que sintetizan los linfocitos. Estos son siempre proteínas. La función hormonal. Muchas hormonas son proteínas como la de crecimiento, la insulina, la adrenalina. Función contráctil. La actina y la miocina, responsables de la contracción muscular, son proteínas. La función enzimática o biocatalizadora. Esta función es fundamental. Las enzimas son proteínas y favorecen y permiten que tengan lugar todas las reacciones químicas de la célula. En este caso es el metabolismo. Por último, es importante nombrar el ácido nucleico, ya que son compuestos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Los ácidos nucleicos son polímeros de monómeros llamados nucleótidos. Vamos a ver un poquito más a fondo lo que son los nucleótidos. ¿Cuál es su función? La función de los ácidos nucleicos es contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. El ADN tiene la capacidad de replicarse transmitiendo así dichas instrucciones a las células hijas. Los nucleótidos es una molécula formada por tres moléculas menores, una base nitrogenada, un monosacárido y una molécula de ácido fosfórico. Existen dos tipos de ácidos nucleicos. ¿Cuáles son? ARN. El ADN, llamado también DNA, es un polinucleótido, o sea, una cadena de nucleótidos. Un ARN es un polinucleótido con ribosa A y fósforo y bases nitrogenadas que pueden ser adenina, uracilo, citosina y guanina. En estas bases nitrogenadas de ARN nunca se encuentra la timina, como en el ADN. En el ADN se encuentran las bases nitrogenadas pirimidina, citosina y timina. Y en el ARN es la pirimidina, citosina y uracilo. Según sus funciones se distinguen varios tipos de ARN. El ARN mensajero, que es el que lleva la información desde el ADN a los ribosomas, donde se traducirá a proteínas. El ARN de transferencia es el que lleva los aminoácidos a los ribosomas. El ARN ribosómico. Los ribosomas están constituidos en una gran cantidad por proteínas.
Los ribosomas son órganos celulares encargados de la síntesis o fabricación de las proteínas. De esta manera, doy por terminada la presentación. Agradezco la atención brindada y espero que dicho video haya sido clara y de fácil entendimiento sobre el tema expuesto, como lo es las biomoléculas de salud. Muchas gracias.